Desde aproximadamente el año 2000 a.C., y probablemente mucho antes, se llevaba a cabo una de las festividades más importantes dentro del mundo egipcio. Personas de todo Egipto se dirigían cada año a celebrar los ritos del dios Osiris al sagrado templo de Abidos, donde tenía lugar el drama mistérico de su pasión y resurrección. Abidos era el lugar en donde los egipcios se sentían más próximos a su dios Osiris, ya que este era el sitio en donde, según el mito y la tradición oral, estaba enterrada su cabeza. Los peregrinos se reunían en la explanada en torno al templo y se quedaban en este espacio durante los días de los rituales. Además, compartían alimentos y convivían con los demás devotos, participando en común en esta ceremonia anual de renovación. Pero, ¿quién era Osiris y por qué se convirtió en una de las deidades más importantes en Egipto? Para acercarnos al mito de Osiris, debemos recurrir a Plutarco, quien en su escrito sobre Isis y Osiris nos relata de manera detallada el mito egipcio. Según el mito, Osiris era hijo de Geb, deidad masculina que representaba la tierra, y Nut, deidad femenina asociada con el cielo. Geb y Nut tuvieron 4 hijos: Set, Isis, Neftis y Osiris. Más adelante, Osiris, de hermoso rostro, desposó a Isis. Set hizo lo mismo con Neftis. Osiris e Isis gobernaron la tierra. Se dice que Osiris fue el primer rey de Egipto y que por lo tanto fue el creador de la civilización, pues redimió a los egipcios del salvajismo y les promulgó leyes, les enseñó el culto a los dioses, enseñó a los humanos la forma de cultivar el trigo y la cebada y cómo transformar las uvas en vino. Mientras Osiris viajaba a tierras lejanas enseñando e instruyendo a las tribus, Isis gobernaba pacíficamente. Cuando Osiris regresó de su viaje, llegó a Egipto colmado de riquezas regaladas por las naciones a las que había enseñado, y en consideración a los beneficios que había otorgado a la humanidad, fue exaltado y adorado como una deidad. Set, su hermano, celoso del éxito y riquezas de su hermano, planeó asesinarle. Un día en que Osiris regresaba de sus viajes, Set organizó un banquete en honor a su glorioso hermano. Set mandó que se introdujera un cofre en la sala del banquete. Era una pieza magnífica del tamaño de un hombre y con punturas polícromas en el exterior. Set prometió que regalaría el cofre al que cupiera en él. Así que cuando Osiris se puso dentro del cofre, su cuerpo se ajustó perfectamente como si estuviera en un sarcófago. En ese momento, 72 conspiradores se abalanzaron sobre el sarcófago. Clavaron la tapa con unos largos clavos, la sellaron con plomo derretido y luego lo lanzaron al Nilo. Dicen que esto sucedió el día 17 del mes de Atir, que correspondía a fines de octubre y a la mayor parte del mes de noviembre. Dentro de este episodio del mito hay cierto simbolismo, pues Osiris representa la potencia creadora de la vida y Set es el principio opuesto de destrucción, manifestado en la oscuridad, el desierto, la sequía, los vientos ardientes y vigorosos que barren los cultivos trayendo la hambruna y la muerte. Plutarco añade en su escrito que Set es la parte irracional y atrabiliaria, pues es importante mencionar que a pesar de este papel, Set, no en sentido estricto, es malvado en el término que se ha adoptado en la tradición judio-cristiana. Simplemente el elemento contrario en el universo que debe ser dominado y continuamente llevado al orden del bien. Ya decía William Blake, sin opuestos no hay progreso, sin luz no hay oscuridad, y sin la oscuridad no hay luz. Cuando la diosa Isis se enteró del magnicidio, se arrancó los cabellos y se puso un vestido de luto. Angustiada por encontrar el cadáver de Osiris, viajó aguas arriba y abajo del río Nilo, preguntando a quien quiera si habían visto a su marido, hasta que unos niños le dijeron que habían visto el sarcófago flotando hacia el mar. El cofre de Osiris efectivamente se dirigía hacia el mar, al país de Biblos, hasta llegar suavemente a un arbusto. En poco tiempo, el arbusto desarrolló un muy hermoso y grande retoño y abrazó el cofre y lo ocultó en su interior. El rey de Biblos, admirado por el tamaño del árbol, lo hizo cortar y lo usó como una columna para soportar un techo. Dicen que Isis, enterada de esto por un viento de fama divina, llegó a Biblos. La diosa entonces se manifestó como quien era y pidió la columna que sostenía el techo.
Se la dieron y abriéndola sacó el cofre y se arrojó abrazándole y lamentándose, de manera que uno de los hijos del rey murió del susto ante tal escena. Isis puso el cofre en una embarcación y se lo llevó a sus tierras. Tiempo después, cuando Isis dejó el cofre para ir a ver a su hijo Horus, hijo también de Osiris, Set encontró el cofre y reconoció el cadáver. Sin pensarlo, descuartizó en 14 pedazos el cuerpo de su hermano Osiris y lo esparció y enterró por todo Egipto. Isis, enfadada por lo sucedido, volvió a salir en busca de Osiris, pero esta vez no iba sola. Iba acompañada de su hermana Neftis, esposa de Set y el dios Chacal, Anubis, hijo de Neftis y Set. Aunque algunos pensaban que Osiris fue su verdadero padre, estas deidades se pusieron a rescatar los miembros del cadáver. Encontraron todas extremidades menos una, el falo, el cual había sido lanzado al río Nilo y devorado por un pez. Cada vez que Isis encontraba una parte del cuerpo de su esposo, lo enterraba con el debido ritual, con unos ritos que se celebrarían desde entonces anualmente. Algunos afirman que estos enterramientos fueron solo una formalidad, puesto que Isis reunió todas las partes del cuerpo para momificarlos, además de reconstruir el falo como réplica. Anubis, el sacerdote embalsamador, envolvió finalmente aquellos trozos recuperados hasta convertir el cuerpo de Osiris en un todo. Cuando Osiris fue reanimado de nuevo por Isis, descendió al inframundo para convertirse en el soberano de la eternidad. A cierto nivel de lectura, el mito de Osiris es una narración sobre la invisible realidad que subyace en las obras de lo que podemos llamar naturaleza, ya que es un mito en el que los dioses y diosas de Egipto se manifiestan en la creación y como la creación de la misma, además de crear este lazo místico que unen humanidad y naturaleza. Pues Osiris resucita en el cuarto creciente lunar, en el sol naciente, cuando el Nilo se desborda y brota en el trigo y en todo lo que es creado en la naturaleza y para los seres humanos. Por el contrario, muere en el cuarto menguante, en el sol poniente, cuando el grano se marchita. El mito de Osiris probará suficientemente que en uno de sus aspectos fue una personificación del cereal o los cultivos, que muere y envuelve la vida cada año. Por eso se le festejaba cada año, pero los misterios de esta deidad representaban mucho más. El culto mistérico de Osiris tenía lugar en muchos lugares de Egipto, pero principalmente en Ábidos, en donde según el mito había sido enterrada su cabeza, o en Busiris, en donde estaba su columna vertebral. El desarrollo de esta celebración a Osiris se llevaba a cabo de la siguiente forma. Primero se hacía un culto ante el altar de la deidad y después se hacía un festival, en donde se representaba la pasión y resurrección del dios a través de un drama. A este drama se le alude hoy como un drama mistérico, ya que estos ritos se les conoce como los misterios de Osiris. Estrictamente hablando, el término griego misterios nace para designar las ceremonias religiosas griegas y romanas en las que tomaban parte los iniciados, quienes se ven transformados por participar en dichos ritos. Y es que todos los participantes resultaban transformados por Osiris, ya que la representación o el drama de los misterios transmitía y exploraba un drama del alma humana. Los que participaban principalmente en estos cultos mistéricos eran los sacerdotes, quienes desempeñaban las funciones de directores de la obra y actores principales, mientras que otros miembros de la comunidad hacían de personajes secundarios y de reparto, todos desarrollando un papel para trascender. Esta representación simbólica del mito se llevaba a cabo durante 8 días, divididos en 2 etapas. En la primera etapa, que se componía de los 5 primeros días, se representaba la búsqueda de Osiris, y la segunda etapa, conformada por los últimos 3 días, se representaba el encuentro del cuerpo de Osiris. Pero veamos qué se hacía exactamente en cada uno de estos días. En el primer día se realizaba la procesión, que salía del santuario de Osiris. Los participantes llevaban cargando en un barco llamado Nechmet la estatua del dios. También en la procesión iba el dios perro Upuaut, el abridor de caminos, los caminos del inframundo, pues este Upuaut guía al fallecido por la ruta correcta después de la muerte. Del segundo al cuarto día era la pasión de Osiris. La pasión de Osiris corresponde al periodo de embalsamiento de sus partes. Un sacerdote se ponía la máscara de Anubis para representar al dios y la naturaleza de su función, que era embalsamar, pues como vimos en el mito, Anubis, el dios chacal,
era el encargado de envolver el cuerpo de Osiris. Durante estos días también se representaban las lamentaciones de Isis y Neftis. Dos sacerdotisas desempeñaban el papel de ambas diosas y cantaban himnos de lamentación. En el quinto día se representaba la contienda entre Horus, hijo de Isis y Osiris, con Seth. Según el mito, cuando Horus creció, decidió vengar a su padre, enfrentándose a Seth. Esta lucha entre ambos también era para ver quién de los dos ocupaba el lugar de Osiris ahora. El enfrentamiento entre Horus y Seth duró 3 días. Sin embargo, el gran hijo de Osiris venció a su tío Seth, lo encadenó y lo llevó con su madre Isis, pero esta decidió que lo liberara. Ahora Horus quedaba como el legítimo heredero y nuevo rey de Egipto. El sexto día era de los más importantes, pues era el día en que iniciaba el encuentro, cuando Osiris busca ser hallado, gritando desde el inframundo a su hijo: «¡Baja por mí!». Durante el ritual, un sacerdote que personificaba a Horus dormía en un diván ante la estatua de Osiris. Soñaba que su padre desde el inframundo le gritaba y le pedía su ayuda. Horus entonces se levantaba y bajaba al inframundo para despertar a Osiris. Al otro día, el sacerdote anunciaba el despertar de Osiris, el dios que había sido enterrado pero que había vuelto a la vida. En el séptimo día se celebraba un servicio religioso en el templo, en donde se comían algunas ofrendas como sacramento. Luego, las puertas del templo se abrían y la procesión se ponía de nuevo en marcha hacia el lugar en donde sería enterrada la estatua de Osiris. El antiguo historiador Heródoto nos narra que cuando las puertas se abrían, se elevaba un gran lamento, gritos y quejidos de hombres, y las mujeres se golpeaban el pecho. Entre la multitud de peregrinos, muchos hombres cargaban palos y estacas. Unos empujaban en dirección al dios para ayudarle a seguir, mientras que otro grupo de hombres lo impedían. Estallaba entonces una lucha entre ambos bandos, y aunque solo se trataba de una representación simbólica y teatral de este conflicto entre Osiris y Seth, según Heródoto, la pugna era algo muy real, pues muchos terminaban con la cabeza rota y huesos fracturados. En el último y octavo día se realizaba la erección de la columna Yet. La palabra Yet quiere decir estable o duradero, y su erección simbolizaba la fuerza vital que Osiris personificaba. Mientras esta columna se levantaba, la gente gritaba: «Osiris ha resucitado». Se cree también que la columna de Yet era un símbolo muy antiguo que quizá hunde sus raíces en un rito de cosecha. Por eso se le asociaba a Osiris de alguna forma con esta columna. Después de levantar la gran columna, seguía según las fuentes el entierro de la estatua de Osiris, pero ya no entre lamentos, sino con gritos de alegría, pues Osiris había resucitado en los corazones de todos los participantes o iniciados. Vivieran o murieran, eran Osiris. Como hemos visto, esta deidad egipcia ofreció un simbolismo mucho más rico y complejo que el presentado como dios de la vegetación, que moría y resucitaba cada año. Su mito y culto presentan bastantes aristas como para ser representado como un simple dios de la vegetación o cultivo, y mucho más allá del estereotipo de dios que muere y resucita como en otros mitos, Osiris es un dios revivido entre los muertos que ofrece una nueva vida, un renacer para sus seguidores e iniciados. Osiris era la potencia generadora de vida en Egipto y se manifestaba a través de los cultivos y los cambios climáticos. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video, seguidores de Osiris.